una leyenda. Para mí, una de las personas que más admiro en la profesión y uno de esos referentes en los que cuando yo estudiaba el periodismo, pues uno se fijaba, ¿no? Y quería ser como él. Miguel de la Fuente. Desde los años 80 ha cubierto prácticamente todos los conflictos que hemos conocido. Entonces, cualquier imagen que hayáis visto de una guerra, de un conflicto, de un desastre natural en los últimos años, podéis tener casi la seguridad de que las mejores las ha tomado él. Así que aquí lo tenemos, sentado con nosotros. Primero decirte que el orgullo es mío, estar aquí con el director siempre es un orgullo tenerte como amigo y además venir aquí en programa tuyo. Y fíjate que estoy más orgulloso de mi etapa de reportero que de la de director. Es curioso que habiendo sido 20 años corresponsal y reportero y solo un año director, me he quedado con lo del director, ¿no? Sí, pero todo el mundo tiene un cuñado, como yo que tengo un cuñado, y mi cuñado el otro día me decía, era la única época en la que yo compraba el periódico. Y era una gran... Pero es que allí se contaban muchas cosas. O sea que puedes estar orgulloso también. Sí, bueno, es el error que cometieron, ¿no? Nombrar a un reportero director del periódico es un poco loco, ¿no? Pero bueno, es complicado. En tu caso, 40 años de profesión, 35 cubriendo conflictos. Pero es curioso, empezaste de paparazzi. Sí, empecé como yo creo que empezábamos todos, donde podíamos. O sea, organizarte la vida dentro del mundo de la prensa siempre es complicado. Y cuando yo llego a Madrid, que vengo de Galicia, haber estudiado un poquito fotografía y haberme empezado en los orígenes, digo, bueno, empecé a pensar cuál era mi futuro. Era la época de Galicia Moda, donde pues, surgían gente como Adolfo Domínguez, yo incluso estudié con el hermano de Adolfo Domínguez, y un poco decía, bueno, pues la fotografía de moda te llamaba mucho porque los grandes fotógrafos españoles de aquella época y los internacionales, Newton y tal, estaban dedicados claro, a las revistas que veíamos de fotografía y aquello nos impresionaba mucho, era todo muy nuevo. Y entonces empecé a hacer mis pinitos por ahí. Y de hecho contraté algunos estudios y traje algunos modelos. Gente de Galicia, una agencia de Galicia me mandó incluso ropa y yo hice fotografías aquí. Las mandé allí, las publiqué y también en una ocasión me sacaron a mí de modelo, yo haciendo de modelo en una revista que se llamaba Galicia Moda. Sí. Nacho, esta foto de Miguel de modelo hay que rescatarla. Pues sí, tengo un libro todavía en casa, pero son de las fotos que normalmente no me pide nadie porque casi nadie lo sabe. Sí, es cierto. ¿Y el salto? ¿Cuál es tu primer recuerdo de la Primera Guerra y cómo das ese salto? Bueno, yo de esas fotografías primeras, entonces estuve un poco buscándome la vida. Yo llegué a la conclusión que había una cosa que me intrigaba mucho, que era el mundo de la prensa. No lo conocía y quería conocerlo. Entonces estuve moviéndome por Madrid con gente hasta que conocí a gente que trabajaba en agencias de prensa. Y me dijeron, bueno, uno en concreto, una persona en concreto me dijo, vente por la agencia mañana, conoces al director, hablas con él. Y a partir de eso me dio una mesa, una silla, un teléfono y empecé a hacer llamada de teléfono. Recuerdo que lo primero que hice fueron a juntar unas cuantas fotografías que tenía, más otras de la agencia, y hacer una encuesta telefónica sobre qué opinaba sobre la declaración de la renta que se estaba empezando a estirar en España. Y a partir de ahí empecé a moldear un poco mi futuro dentro del mundo de prensa, ¿no? Y bueno, pues seguí con el tema del paparazzo y me fui incluso a Suecia detrás de Pippi Landström, estuve con ella, hice una portada de Interview pactada, porque poca gente lo sabe, pero aquellas se solían pactar. Sí, que le decían a la famosa, por ejemplo, oye, aparece en una playa en topless. Yo se lo decía y luego ya negociaba yo con la agencia. Sí. Pues era exactamente eso, una playa de Valencia, en la Malvarrosa. Había negociado con una famosa exactamente el topless y tenía negociado con la revista publicar en portada y sí me dieron una portada de aquella cupletista, que era una cupletista de aquellos años. Y después, poco a poco, me fui metiendo en este mundo cuando fui entendiendo que el mundo de la prensa del corazón, además, ya había ciertos límites que a mí no me gustaba pasar. Y llegaba un momento que a mí empezó a desagradarme las formas en que se conducía esto. La competitividad, la competencia entre nosotros era muy agresiva y empecé a ver que había un mundo diferente
Y bueno, pues dentro de la misma agencia, en aquella mesa que yo tenía, empecé a estudiar para oposiciones en televisión española y a la vez que hacía reportajes, y el caso es que aprobé las oposiciones y entro en televisión española. No tenía muy claro en qué departamento iba a entrar, pero fui más o menos perfilándome y entré y encajé bien dentro del departamento de reporteros e intenté pues apostar por la gente que más sabía en aquel entonces. No siempre eran las mejores personas, pero sí eran los que más sabían. Sí, Y tuve que vivir con ello algunas veces en esa es la situaciones... frase esa de, ¿no? De Kapuscinski: para ser un buen periodista hay que ser una buena persona. No sé si la compras. No siempre ha sido así. He conocido no muy buenas personas que sí eran buenos periodistas y algunos de ellos he seguido y he acompañado y estoy orgulloso de haber estado con ellos y nunca diré sus nombres porque no eran personas agradables al resto de la gente ni tampoco a mí, pero sí aprendí cómo se hacían bien y mal las cosas para tener un poco una valoración. Y entonces, ¿ese primer conflicto cuál es? ¿Dónde se, El primero, digamos, fue la Guerra del Golfo, la primera Guerra del Golfo, que a nosotros forma parte de un equipo que nos mandan a Egipto a cubrir la parte de Egipto, mientras el grupo que había en Egipto, que era de la corresponsalía que teníamos por aquel momento, Televisión Española allí, iba a Bagdad y cubriría la guerra de... Pero los que estaban en Egipto eran árabes y dijeron que ellos a una guerra árabe no iban a ir. Entonces, nada más llegar a Egipto y una vez que dicen eso, decide la empresa mandarnos a nosotros y nosotros vamos a Jordania con el fin de entrar el 15 de enero, que era el día del ultimátum del 1991, en Bagdad y poder cubrir lo que sería el primer bombardeo, que luego se retrasó un día y comenzó el día 16 y nosotros, gracias a ese retraso, pudimos entrar en Bagdad el día 15 y el mismo día del bombardeo ya estábamos en el Hotel Al Rashid, desde donde se grababan todas las bombas. Estábamos incluso en el hotel sin las maletas en las habitaciones, todavía las teníamos en la recepción, que todavía estaban dándonos, y con esas mismas maletas en el carrito los tuvimos que bajar a los sótanos porque nos obligaron a bajar a los sótanos y allí pasamos la noche. Y me enteré un poco de cómo estaba la situación a través de una radio de frecuencia de onda corta que tenía en aquel momento, que estaba muy de moda entre periodistas que hacíamos internacional, y pude escuchar a Iñaki Gabilondo, sí. A Iñaki Gabilondo, no, a Lobatón contándonos un poquito lo que no sabíamos que estaba pasando. Aquella fue la primera guerra mega mediática, en el sentido, estamos en la época de sin internet todavía, pero yo recuerdo que fue como la primera guerra retransmitida en directo. En directo. Esa fue la clave de esa guerra. O sea, fue la guerra en que Turner compró la CNN y apostó por emitir una guerra en directo a base de negociaciones con Saddam Hussein. Y de hecho nos echaron al día siguiente, que te estoy contando, estuvimos en el refugio, al día siguiente salimos y a todos los periodistas nos echaron. Excepto a Ted Turner, que tenía contratado no sé qué contrato con el país, y siguió emitiendo aquellas imágenes en verde que vimos en todo el mundo y pudo retransmitir. Nosotros nos fuimos a Jordania, tuvimos que salir, nuestra odisea para salir. Si quieres te la cuento, porque al final fue una pelea entre periodistas españoles, el grupo de periodistas españoles, que era muy grande, porque se acababan de inaugurar las televisiones Pero eso privadas. es muy curioso, o sea, me estás contando que vais a la guerra y os acabáis peleando entre los periodistas. Esto siempre ha pasado, por otro lado, es la segunda guerra que tiene, la guerra en casa, aparte de la guerra de... El enemigo siempre está cerca. Sí, está ¿no? cerca, entonces un poco... Bueno, pues yo tuve una pelea, y lo digo una pelea porque nosotros en el grupo de televisión siempre somos más de uno, más de dos, incluso en aquel momento que llegábamos tantas cosas éramos 6 personas, el primer grupo que fuimos allí, y entonces 6 personas con mucho material, teníamos que salir, nos obligaban a salir, pero no nos daban vehículo para salir, teníamos que contratar vehículo. Y fuimos a la ciudad, entonces yo me quedé custodiando el equipo, mientras otra parte del equipo de mis compañeros se iba a la ciudad a buscar coches. Ya teníamos un coche en la puerta y estaban buscando un segundo coche y tardaban en venir. Entonces hubo un grupo de periodistas que dijeron, bueno, ya nos podemos ir, el convoy de España ya podemos salir. Y digo, bueno, faltan mis compañeros que tienen que venir ahora, nosotros no tenemos coche, necesitamos otro coche. Me dice, lo siento, pero nosotros tenemos que salir. Y fue, tal y como tienes tú el papel en la mano, estaban con la lista de periodistas españoles, que era el salvoconducto para salir.
y le pedí al que, no me acuerdo, no me quiero acordar a quién le pedí, déjamelo ver un momento, y según se lo cogí en la mano, me lo guardé en el bolsillo y dije, mientras no vengan mis compañeros, este salvoconducto no sale de mi bolsillo. Bueno, ya me junté Es con curioso una pelea. porque yo en mi experiencia en conflictos y en coberturas me he encontrado los dos, o sea, los muy, muy compañeros y lo que podríamos llamar las ratas, ¿no? Y hay una anécdota en el terremoto en Pakistán en el 2005, donde hay un helicóptero y va a llevar a varios periodistas y se fija una hora para salir, para ir a zonas que estaban remotas y eran inaccesibles. Y los primeros que llegan a ese helicóptero cogen y dicen, no, los otros no van a venir, puede usted, al piloto, puede usted ir tirando, ¿no? Y esa llegada al sitio donde compañeros que llegan y ven cómo el helicóptero se está marchando, ¿no? Y es la competencia desleal que no sé si te has encontrado mucha, ¿no? Mucha, y sobre todo por eso he aprendido muy temprano, a base de este tipo de cosas, a llegar el primero siempre y seguramente una hora antes que los demás para no perderme nada. Pues puedo hablar de este tipo de convoys que se utilizan cuando hay un conflicto en un país o estalla un conflicto, y siempre se organizan convoys de periodistas y tal. Y yo no soy muy partidario de organizar muchas reuniones con periodistas porque ahí sale lo bueno y lo malo. Lo bueno es la solidaridad entre algunos de ellos, y lo malo es que alguien tiene un miedo, ese miedo no es capaz de enfrentarse a sí mismo con ese miedo y entonces quiere compartirlo. Y los tiende a los Y compañeros. entonces en el momento que dice, uy, es que si nos vamos por esta carretera nos puede pasar que, y solo esa pregunta que así suelta en el aire, significa que ya empieza a haber 3 o 4 personas que empiezan a pensar como él, ese miedo se extiende y se produce una reacción en cadena que no es beneficiosa en absoluto para ninguno de ellos. En los conflictos está la idea de que uno quiere llegar el primero, pero también está cuándo te tienes que marchar, cuándo la situación se ha puesto tan difícil o tan arriesgada que tienes que marcharte, ¿no? Y ahí es una decisión muy difícil, ¿no? No sé, tú hasta qué baremos utilizas para decir, mira, esto ya no me compensa. A mí me ha pasado muchas veces, más de 2, más de 3, más de 4, y ahora mismo la primera que me viene a la cabeza es cuando en la Segunda Guerra del Golfo, primero estuve empotrado durante como un mes y medio, una cosa así, un tiempo antes de que empezara. Yo me empotré, por cierto, con Julio Anguita Parrado, el mismo día. Por desgracia luego murió. Amigo y que lo conocí del mundo, ¿no? Y que sí, además me dio muchísima pena. Tiene una historia increíble, porque hablando de lo de ir o no ir, cuando te marchas de un conflicto, él está en ese campamento a las afueras de Bagdad, se va a entrar empotrados con los marines estadounidenses y él decide quedarse por seguridad. Sí. Y es ahí donde cae un mortero y lo matan, ¿no? Y un poco te da la idea de que muchas veces en el conflicto los compañeros que han muerto no depende tanto de la veteranía, sino como de estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. El tema de las muertes es siempre producto de un cúmulo de circunstancias que se juntan en un punto, que lo que yo llamo el típico accidente. O sea, un accidente de coche no se produce porque un coche viene por aquí y tú vas por aquí y te juntas. Eso es lo más básico, no suele pasar porque tú lo ves, él te ve, suele frenar. Pero cuando se juntan 6 o 7 condiciones, al final se produce el accidente. Pues se pasa lo mismo que las muertes con los compañeros que hemos tenido. Pues uno, como cuando estaba yo también en Afganistán esperando, habíamos cogido una habitación a tu amigo, compañero en aquel entonces, a Julio Fuentes, y estábamos esperando que llegara y recibimos la noticia por teléfono que decía, ahí acaban de tocar un convoy. Y digo, coño, no, espero que no sea este hombre, y justo era el convoy de hecho, Julio Fuentes muere en el periodo en el que me ha sustituido a mí en la guerra de Afganistán. Yo había estado un mes y medio cubriendo aquello. Y recuerdo estar en el hotel con él, en el Marriott de Islamabad, pasarle el teléfono satélite, comentar un poco la situación y yo volver a casa.
cuando se produce ese momento que tú dices, la noticia de un periodista español del diario El Mundo, a mí me llaman a casa. Y llaman a casa para dar el pésame. Pensando que eras tú. Y pensando que había sido yo el que había muerto, ¿no? Sí, porque habías estado allí una temporada. Pues yo estaba en Kabul y estábamos un poco preparando la habitación porque no había habitaciones. Los hoteles estaban todos llenos por periodistas y estábamos un poco a la espera y pues hubo el fatídico desenlace. Y te estaba contando perdona, para volver un poco, sí, que cuando decide uno marcharse. Pues a mí me pasó, estaba empotrado con las tropas americanas, llevaba ya pues primero un mes sin el empotre, luego ya me había empotrado, llevaba mes y pico, ya eran 2 meses y medio. Ya me había metido en Irak con los americanos, ya habíamos cruzado la frontera hacía ya casi 30 días. No llegábamos a Bagdad porque yo no estaba en una primera línea de combate, sino estaba en unidades un poco más en retaguardia. Y estábamos como a 80 kilómetros de Bagdad. Y yo tenía un compañero que estuvo trabajando conmigo y estuvo un mes y me dejó solo porque, bueno, por un problema personal se tuvo que venir y yo me quedé solo. A mí me preguntaron desde la tele si no me importaba seguir solo. Yo, mientras pudiera seguir haciendo el trabajo me decía, no, pero igual tienes que hacer un poco de todo. Bueno, pues hice un poco de todo, algunas crónicas también y aguanté el tiempo que me pidió la empresa. Hubo un momento que me dicen, va a ir un sustituto a tu compañero y entrará por Kuwait y tiene que volver a juntarse contigo, subirá con las tropas a donde tú estás. Y yo estaba encantado esperando por él, pero no llegaba, iba pasando el tiempo, ya eran 2 meses y medio, entonces me dicen desde la dirección, mira, como ya han llegado las tropas americanas a Bagdad y esto ya está... La carretera ya está libre, es decir, ya se puede ir más o menos, bájate a Kuwait, te encuentras con él y empezáis a hacer algún trabajo por allí por la frontera, ya que en el centro ya tenemos gente en Bagdad. Entonces así fui, bajé a buscar a mi compañero, empezamos a trabajar y llegó un poco la orden de Madrid de que entraran otra vez en Bagdad y para estar otro mes más. Yo ya llevaba 3 meses largos. Y cuando me dijeron, estaba solo, porque para empotrarte no te dejan que lleves ni ayudante ni gente de sonido, o sea, vas solo, una persona solo, con otro periodista, máximo 2. Entonces es el trabajo doble que tienes que hacer. Y cuando ya me dicen, tienes que ir a Bagdad, y también ya no me mandaban más gente como ayudantes o gente de sonido, dije, mira, ya mi cabeza ya no me da, o sea, yo ya no tengo posibilidades de sacar, no sé ni qué imágenes necesito para mañana. Ya llegó, era un momento de bloqueo. Hay un poco de incomprensión, ¿no? Yo la he sentido, yo creo que seguramente tú también, ¿no? De los que estamos en el conflicto y los que están en una redacción en Madrid a miles de kilómetros de distancia, sí, y no sí. siempre entienden ni las presiones ni el día a día de estar cubriendo una guerra. Parten de una base que seguramente te habrá pasado a ti. Están haciendo lo que les gusta. Esa es la base que ellos parten. Dicen, no, pues esto le gusta a ellos. Y digo, a mí es cierto, siempre me gustó mi trabajo y supongo que a ti también, estoy casi seguro. Pero eso no implica que lo hayas pasado mal, que hayas estado cargado, que hayas llorado, que hayas cabreado, que hayas insultado, que te hayan pegado y bueno, a mí... Bueno, y que se pasa miedo, sí, porque este mito de que el reportero no tiene miedo es absurdo. Es absurdo, totalmente. Uno pasa miedo. ¿Y tú cómo lidiabas con ese miedo? A ver, el miedo, yo lo defino, me gusta definirlo, porque para mí es una cosa muy parecida al enamoramiento. O sea, es curioso eso. Siempre porque me han salido de la misma manera las mismas mariposas en el estómago, solo que en lugar de ser de felicidad son de angustia. Es algo que te sobrecoge, te obliga a doblarte. Cuando empiezas a escuchar morteros que caen, que no sabes si el siguiente te toca a ti, no sabes dónde meterte, porque no hay sitio donde meterte. Ni un hueco, ni un agujero, ni debajo de una tapia, ni debajo... No, ahí sabes que puede ser y es fruto de la casualidad, de la suerte. Sí, tu vida está pendiente del azar. En ese momento no sabes qué hacer, te quedas mirando para el suelo, estás encogido y esperas. Lo único que me ha dado un poco de impulso y me ha llevado a superarme un poco a mí mismo es pensar en, ¿tengo la imagen? ¿No tengo la imagen? ¿Estoy grabando con un buen balance? O sea, concentrarte en el trabajo. Exacto.
Me ha pasado, e incluso tengo escenas con Arturo Pérez Reverte tirados en el suelo grabando uno a otro y Arturo diciéndome, ¿pero dónde está el otro compañero que nos faltaba? Lo habíamos perdido, teníamos una balacera encima y yo lo que quería decir es que no tenemos nada, estamos aquí tirados en el suelo y no hemos podido grabar una mierda de imágenes porque no teníamos nada que grabar. Pues esto es muy curioso, ¿no? Porque yo también he sentido un poco una desconexión con el miedo. De repente te centras en la historia que tú quieres contar y es verdad que eso te distrae del miedo, ¿no? Y estás centrado en, no, voy a hacer la mejor historia, voy a contar la historia, voy a darle voz a esta gente que está en medio de este conflicto. Y todo eso consigue que de cierto modo puedas manejar el miedo y continuar. Pues es muy difícil cuando ves una zona que está bombardeada, un pueblo que está en la frontera del Donbass, en cualquiera de los pueblos que continuamente están siendo bombardeados, que ves que la gente está saliendo allá, que hay coches en caravana intentando escapar, que tú estás yendo hacia el otro lado, que es normalmente hacia donde vamos los periodistas, en el lado contrario donde va la gente, los periodistas que nos dedicamos a esto. Y cuando estás yendo para un lado, te bajas del coche y ves que la gente sigue caminando hacia este lado y tú sigues yendo para allá. Es decir, si te pones a pensar lo que estás haciendo, es posible que te des la vuelta y te vayas con ellos, porque pinta. Sinceramente, mi vida es esto, ¿no? Mi vida, yo tengo familia y tengo, bueno, pues no sé, te pones a pensar en realidad, pero nunca piensas en lo que eres, sino en lo que haces. Y la familia, tú tienes una hija. Yo tengo un recuerdo muy vivo del primer momento en el que sentí un miedo que condicionaba mi trabajo, ¿no? Y es después de haber sido padre en Afganistán. Hasta entonces sí, había tenido situaciones de miedo, pero bueno, de una manera un poco distante, ¿no? Lo podía manejar. Y de repente verme en una carretera donde habían hecho emboscadas los talibanes, donde había muerto gente, y empezar a mirar a todos lados angustiado. Y darme cuenta de que no estaba angustiado por mí, sino por la putada que le haría a mi hijo si algo me pasaba a mí. Es exactamente así, es exactamente así. Lo que pasa con mi hija pasó que nació a la vuelta de Sarajevo. O sea, nació a partir de venir de Sarajevo 9 meses después. Es decir, yo ya había... Pero esto es una tradición. Vamos a poner algo de humor, porque mi primer hijo nace después de 3 meses en Afganistán, ¿no? Bueno, que llegas a casa y creo que engendras un hijo inmediatamente. Pues eso fue lo que me pasó a mí al volver de Sarajevo y siempre he dicho que mi hija era tan nerviosa como yo porque precisamente en aquel momento estaba yo atacado. Pero sí, yo ya llevaba tiempo viajando y haciendo este tipo de cosas. Posiblemente no hubiera sido lo mismo mi vida con mi hija si yo pues, empiezo a trabajar en este mundo cuando ella ya tiene 3, 4, 5 años. Hubiera sido totalmente diferente, pero como desde el principio yo ya estaba, ella vino después, adapté a qué eran mis viajes, yo hacía viaje y mi hija no se dio... Sí, siempre sabía que su padre estaba en guerras, pero yo creo que si mi hija se empezó a dar cuenta que su padre estaba en sitios complicados y en guerras complicadas cuando sus compañeros de universidad se lo empezaron a decir, oye, que ese que está por ahí es tu padre. Y entonces empezaron a hablar y me venía contando, oye, que me están preguntando por ti en la universidad. Le digo, bueno, pues será porque se interesa. Y decía, pero es que eso es muy peligroso. Le digo, es que llevo haciéndolo toda la vida. Y ella no se había dado cuenta, ¿no? El reportero deja detrás también muchas ausencias, ¿no? Pasas mucho tiempo fuera y creo que también impones ciertas angustias en una manera un poco egoísta. Hay que ser un poco egoísta en el sentido de que tú estás allí, tienes tus miedos y demás, pero la gente que se queda muchas veces lo pasa muy mal también y tú les estás sometiendo a ese estrés, ¿no? Eso no sé si te genera alguna culpa, en algún momento te ha generado alguna culpa. Hay un punto en mi madre que siempre me dolía cuando la llamaba. Mi madre murió mientras yo estaba en Ucrania y llegué pelín tarde. Ya la vi en el cementerio. Y cuando la llamaba, es cierto que a mí me generaba cierta... No me presionaba. Precisamente por eso, no presionaba, me sentía yo presionado. En cuanto yo estoy casado por segunda vez, en cuanto a mi primera mujer
no entendía mi profesión y posiblemente fue uno de los motivos por lo que me llegó la separación en un momento dado. Y pasé muchos años sin pareja hasta que encontré mi actual pareja que sabe más de mundo que yo y me ha enseñado muchas más cosas de las que yo sabía, teniendo en cuenta que no se dedicaba a lo que yo me he dedicado. Y entonces, pues creo que nos hemos encajado muy bien, teniendo en cuenta que ella se dedica a otra cosa completamente diferente a la mía y supo entender desde el principio muy bien a lo que yo me dedicaba. De hecho, yo la conocí en uno de los viajes que hacía y lo supo entender muy bien, por eso he estado hasta última hora contento siempre de lo que hacía. Yo siempre he mantenido informado de cada cosa de cada día, procuraba llamarla por teléfono una vez al día y con eso nos manteníamos muy en equilibrio. Pero sí, siempre la he necesitado que estuviera ahí. Yo tengo la sensación, viendo a nuestros compañeros y un poco la evolución tras cubrir muchos conflictos y las heridas que eso deja, que el encontrar esa persona que entienda una profesión como la de reportero de guerra es fundamental, ¿no? Y en este sentido, no solo fundamental porque acepte esas ausencias y los riesgos que corre, sino también creo que es fundamental para ese momento del regreso, ¿no? Y que en el regreso... La adaptación de nuevo a casa. Te devuelva... Porque las 2 primeras semanas son terribles. O sea, una vez que vuelve las 2 primeras semanas... O sea, al principio ni siquiera lo aceptaba. En los primeros viajes decía, pues esto es normal. Sí. No. Vuelves muy tocado. Muy tocado. Y a mí me ha pasado de estar 2 semanas tumbado en el sofá. O sea, no querer hacer absolutamente nada. Y creo que tener un entorno de amigos y de una pareja que te devuelva a la cotidianidad, poco a poco, que te devuelva poco a poco la realidad. Yo cuento una anécdota, ¿no? Y una vez de volver y que en casa me dijeran, volvía yo creo que de Afganistán, tenemos que tapizar el sofá, mira que está estropeado, ¿no? Y claro, tú entras en shock, porque tu mente está todavía en Afganistán. Y eso te parece una chorrada. Totalmente. Pero es muy importante que te devuelvan esas chorradas, ¿no? Y que en cierto modo vayan devolviéndote al mundo en el que tú vives. ¿Sabes una cosa que me apetecía hacer cada vez que volvía de ir a hacer la compra? Ir a hacer la compra. Ir a hacer la compra. Curioso. Es una cosa en sitios donde no había nada, posiblemente, o lo que había era diferente totalmente aquí. De repente meterte en un gran supermercado y empezar a elegir productos y tal. Es decir, esta es la primera toma de contacto con la realidad. Aquí empiezan muchas cosas, lo bueno y lo malo de ir a hacer la compra. Los coñazos de las colas, el coñazo de pagar cuando no tienes una tarjeta, o, en fin, todos los problemas que te pueden surgir en una cola. La cola para esperar el charcutero que te venda un poco de chorizo. En fin, eso todo te genera el volver. Yo creo que es bueno buscar cosas de ese tipo porque hay 2 partes que le pasan a los periodistas que nos dedicamos a esto, que solemos levitar. Hay un momento que nos levantamos del suelo y hay gente que es imposible volverla a bajar, y hay otros que no levantan nunca del suelo, y otros que, como yo creo, somos capaces de levantarnos y bajarnos del suelo. Por lo menos yo en algún momento sí me he visto en una situación totalmente ajena a mí mismo y luego volver otra vez a caer en la realidad y darme cuenta que no. Porque hay compañeros y compañeras, los conocemos, que se han quedado muy tocados, ¿no? De hacer de viajes, sobre todo. Trabajo. Y yo siempre hablo de una manera muy especial y honorable de los compañeros fotógrafos, sobre todo, y periodistas que trabajan como freelance, pero por el hecho de trabajar solos. Porque si ya es difícil trabajar en un conflicto y en sitios complicados, trabajar solo es mucho peor. O sea, un fotógrafo, meterte en los sitios donde se suelen meter los fotógrafos, en los sitios duros de guerra, en un país que no hablan tu idioma, con gente que no entiendes, y si lo entiendes es por un idioma que ellos también hablan, que no es el de ellos, y estás metido con ellos, que no son un día, no son 2, no es una noche, sino varias noches, duermes con ellos para buscar la foto. Yo he visto a muchos de ellos venir muy tocados. Por suerte muchos se han recuperado. Ya no digo aquellos que han sido secuestrados. Que hemos tenido a muchos. Que tenemos muchos casos en este país de gente que ha estado
secuestrada, pasándolo muy mal, y aún a día de hoy todavía Sí, la secuela de... mantienen. Y son cosas que vemos en los libros y nos parece como, bueno... O sea, yo parte de mi admiración a vosotros, los que trabajáis la imagen, fotógrafos y cámaras, es que en lo que yo hacía era más fácil. Los que escribimos en un periódico, por ejemplo. Dice mi compañero Mijayo que al que le pegan el tiro siempre es al cámara, por eso siempre, Sí, siempre va contento a la guerra. Pero es verdad que, vamos, yo he visto a compañeros de prensa escrita que han cubierto conflictos sin salir del hotel. Sí. Pues todos hemos visto... Todos lo hemos visto y además nos conocemos todos. Sí, pero no vamos a dar nombres. No. Pero sí que es verdad que eso es una opción del que escribe. Pero no es una opción del que toma imágenes, que tiene que estar cerca y tiene que tomar esa imagen, y al final tú has sido los ojos de la guerra para millones de personas que no la han vivido, ¿no? Y tienes que estar cerca. Bueno, dentro del mundo de las guerras hay también dos formas de cubrir la guerra que yo creo que deben de estar incluidas dentro, ¿no? Que son los reporteros de información internacional, que es aquellos que cubrimos el frente de guerra y aquellos que cubren pues un poco la trastienda o la retaguardia, que son tan necesarios, porque de hecho las familias de los que están en el frente de guerra son los que están en la retaguardia, y hay que hablar también de esas familias, de los hijos y de lo que padecen esos hijos cuando sus padres están en el frente. Y hay muchos de esos periodistas que nunca han querido ir al frente de guerra y sí han estado en la retaguardia en países que han estado todo el país en guerra. Y ahí bueno, muchas veces no hablamos bien unos de otros, o decimos que estos, mira, que nunca se acercan aquí, pero son necesarios tanto uno como los otros. Es cierto que luego hay gente que dice que he estado en Afganistán cuando los talibanes estaban allí y no habían llegado ni a cruzar la frontera, sí. Y sabemos todos quiénes son, y los conocemos con nombres y apellidos, y han vivido de estas cosas, por suerte. Bueno, yo vi dentro de la tribu en Afganistán al principio de la guerra. Yo recuerdo que fuimos a un hospital en la frontera y había unos heridos allí, y había un equipo de periodistas italianos de una televisión italiana que habían entrevistado a esos heridos y habían salido en las noticias como heridos de los bombardeos estadounidenses. Y fuimos con un traductor y según empezamos a indagar un poco en las historias nos dimos cuenta de que eran heridos de accidentes de tráfico. Y los italianos los habían hecho pasar por heridos de los bombardeos, ¿no? Ese grado de manipulación siempre... No solo ha pasado en Italia exactamente con una cosa muy parecida, también ha pasado en España con algún caso. Esto alguno conoce, mi compañero Gervasio, algún caso de eso sí lo conoce bien, porque lo ha vivido en otra gente que lo ha practicado. Y desde luego, creo que ¿Los ponemos en la mayoría o en la minoría? Los que manipulan... No, yo creo que son la minoría. Ya son la minoría, porque además normalmente duran un tiempo. Y si duran mucho, son súper conocidos por los demás. Hay una cosa que la definición que nos hizo Leguineche como legado hace muchos años en los de la tribu, que eran aquellos que nos juntábamos en sitios de conflicto y que nos juntábamos 1, 2 y 3 veces y al final nos acabábamos convirtiendo en medios amigos. La tribu todavía seguimos existiendo y sí nos reconocemos entre nosotros. Sabemos quién y quién no, sabemos quién no por ser más valientes, sino porque las cosas que cuentan sean verdad y no vengan por terceros, o no esté yo contando cosas con imágenes siempre de agencias, vendiendo como que son mis imágenes. Todo eso siempre sabemos quién lo hace y siempre sabemos quién lo hace para aprovecharse y para intentar sacar la cabeza publicitariamente. Además, a día de hoy, con el tema de las redes sociales, eso ya es, bueno, pues se puede manipular mucho más fácilmente, ¿no? Pero por suerte, dentro de este mundo creo que nos conocemos y nos reconocemos todos y tenemos la suerte que el mayor premio que me pueden dar a mí en la vida de mi trabajo es encontrarme a un compañero mío que él sabe cuál es mi verdadero trabajo y el trabajo que yo he hecho. Y no tener que agachar la cabeza delante de un compañero que hace lo mismo que yo. Totalmente. De tus primeras guerras, una que me imagino que te marcó bastante son los Balcanes, ¿no? Alrededor de 150 periodistas murieron. Fue terrible para nuestra profesión.
incluidos Miguel Gil, ¿no? Miguel Gil, allí lo conocí. Murió luego en Sierra Leona, Sierra Leona, pero sí. fue uno de los que cubrió Yo lo conocí aquello. Yo en realidad lo conocí en Cuques. Sí, en Cuques. La historia de Miguel Gil siempre ha sido, yo creo que de las más fascinantes de nuestra profesión. Aquí una persona que estudia Derecho en Barcelona, que empieza a ejercer la abogacía y que un día decide lo deja todo. Que ni despacho, ni sueldos, ni nada. Coge la moto y se va a Yugoslavia a cubrir la guerra. Y se pone a trabajar en una ambulancia y se pone a hacer de todo hasta que los propios periodistas nos damos cuenta que este tío está haciendo algo que no suele hacer nadie, que es ir a los sitios de más riesgo. Y yo en Sarajevo hacía muchas, pero para mí, el día que me quedé verdaderamente impresionado con él, que yo sé cada vez que lo veía, porque además tenía un halo alrededor, cada vez que llegaba de hacer un reportaje, la gente lo recibía, ya está aquí, entonces se levantaban todos, empezaban a mirarlo, tenía un halo a su alrededor que era muy especial. Y el tío era como pasaba un poco de todo. Desde luego brilló mucho, poco tiempo, pero brilló mucho. Pero en Cuques era la frontera, un pueblo que estaba en la frontera con Albania, de Albania con Kosovo, y desde allí hacíamos la salida a los kosovares porque no podíamos pasar a Kosovo porque estaba tomado por los serbios. Y él, con una motillo pequeña, una moto de campo, y con una mochila, metía la cámara dentro de la mochila y a través de las montañas se cruzaba la frontera, pasaba al lado serbio, y se iban a los pueblos que había cerca, y las primeras imágenes que aparecieron de los albano-kosovares saliendo en trenes en masa en las estaciones de trenes, las imágenes eran de él. Entonces él hacía esas imágenes allí, volvía a coger la moto, volvía a cruzar las montañas, se volvía a donde estábamos, y es que ese día estuve yo hablando con él y en su habitación, que tenía un equipo de montaje y tal, le digo, pero tú, ¿qué coño has hecho? Y me dice, unas imágenes ahí. Digo, entonces empecé a ver las imágenes y dice, pero tío, esto, ¿dónde lo has hecho? Y dice, me tuve que cruzar con la moto. Me jodas, que has pasado al otro lado. Y digo, es que si no consigo nada. El tío lo estaba editando y había conseguido un éxito total. Es que la escena de Miguel Gil en su moto a través del frente es como de película, ¿no? Sí, es de película, es de película. Yo creo, además siempre he creído que la realidad supera la ficción en mucho, y las películas están hechas a base de cosas que muchos periodistas, películas de guerra, que muchos periodistas les han contado a directores de guerra o guionistas. Y Miguel Gil tendría para contar. Sí, Lo que pasa es que Miguel Gil pues, pasaba un poco de todo, ¿no? Sí, y la pena es que haya brillado con tan poco tiempo, porque con el tiempo hubiera sido maestro de maestros y desde luego hubiera llegado muy lejos. Por supuesto, todos los premios se los hubieran dado a él, pero también es cierto que hay una cosa que nosotros teníamos, yo a mayores, que he aprendido de los que a mí me enseñaron, que es, hay una línea en la que tú puedes estar jugando cerca, incluso la puedes pisar. Si acaso te pasas un pasito, vuélvete a la línea para atrás, pero no trabajes más allá de esa línea. Y esa línea nos la marcamos todos y cada uno, sabemos dónde está y la reconocemos muy fácilmente. Pero todos la hemos cruzado alguna vez. Sí, pero hemos vuelto. Porque es muy difícil cuando tú tienes esa historia, esa exclusiva, esa primicia, que dices, si voy un poco más lejos voy a tener la exclusiva, voy a tener el testimonio que nadie tiene. Y somos muy competitivos. Y hemos vuelto. Y si te pasa algo, como hemos dicho, te ha pasado más allá de la línea. Porque normalmente en este lado de la línea estamos más seguros. Bueno, siempre puede pasar en cualquier sitio. Yo recuerdo cruzamos a Siria. Cruzábamos a Siria por un campo de refugiados que había en Turquía. Por supuesto no pasábamos frontera, cruzábamos a través del campo de refugiados. Y pues uno de los días que pasamos nos descubrieron unas motos que iban armados, nos pararon, nos registraron y nos dijeron que los siguiéramos. Los seguimos, nos llevaron a la casa de un imán, nos estuvieron 4 horas retenidos, no pasó nada, pero ese día nos enteramos que el día anterior el mismo grupo había pillado a margineras.
O sea, fue en nuestra salida. El periodista español del periódico secuestrado. Exacto, que secuestraron a Marginedas. Y fue ese mismo grupo. ¿Qué pasa? Que yo creo, y mi opinión, a lo mejor es un poco simpática o muy básica, pero yo decía, mira, ya tenían el cupo cubierto de gente y no podían meter más gente dentro. Yo creo que a nosotros nos largaron porque tenemos follón ya aquí con este hombre que hemos secuestrado, no vamos ahora a meternos con más lío, porque además como entre diferentes facciones se vendían a los que secuestraban, pues yo creo que se podían meter un lío con nosotros, que éramos 4 personas. Entonces, a lo mejor decidieron, mira, después de estar 4 horas con ella, decidieron irse. Yo sé que en ese momento, mira, siempre llevo un reloj con GPS y en aquel momento discretamente marqué el punto donde estábamos y ese punto creo que vino bien para localizar a Marc y localizar dónde estuvimos, y a partir de ahí hicieron sus pesquisas. Yo no tengo más información de lo que pudieron sacar de aquello, pero con el tiempo algo me dijeron que había ido bien. ¿Qué hacía tan peligrosa la Guerra de los Balcanes? A mí me pilló estudiando periodismo y lo veía desde la distancia. Y recuerdo esas noticias de los periodistas que morían. Yo empecé, digamos, antes me preguntabas dónde empecé. Empecé en la Primera Guerra del Golfo, pero donde verdaderamente yo me sentí ya, formaba parte de este mundo, fue en el 92 en Sarajevo. Yo me fui a Sarajevo con Arturo Pérez Reverte y estuvimos 2 meses, casi 3, en el cerco de Sarajevo. Y ahí es donde empieza, digamos, todo. Los Balcanes ya había empezado antes con Vukovar y tal. Pero vamos, ahí Sarajevo es un poco el detonante de otras muchas cosas que luego vendrían. Y era una angustia permanente durante todo el día, los bombardeos permanentes, una ciudad cercana, un pueblo muy pequeño, una ratonera donde cada vez que corrías, cruzabas una carretera, estabas cruzando porque sabías que había francotiradores arriba y la cruzabas rápido, veías cómo la gente iba rápido de un lado a otro, a la vez estaban colas de pan, colas de agua, donde los serbios precisamente tiraban sus drones, no, bombardeaban con 90 milímetros y como el efecto parabólico. Con artillería fijo, y con esto lo diré dentro un poco. Pero en todo caso, como veías que las colas de pan era todo un reguero de sangre y lo veías todos los días, fue muy impresionante para todo el mundo, porque veníamos de una época, había pasado la Guerra del Golfo, que había sido otra guerra muy quirúrgica, donde los tomahawks llegaban a través del río, se desviaban, llegaban desde muchos kilómetros a través del curso del río, se desviaban, iban a la ciudad, se metían dentro de un edificio, implotaban, aquel edificio se destruía y así estuvieron un poco atacando lo que era Bagdad. Sarajevo era todo lo contrario de eso, era matar todo lo que se movía, era lanzar todo lo que podías, tirar y iba muriendo todos los días gente, y eran sangre todos los días, sangre y más sangre. Hay una escena que... Morteros, perdón, sí, la palabra era morteros. Hay una escena que grabas, ¿no?, con Pérez Reverte arrastrándose por el suelo. Yo no sé si se llegó a emitir en algún telediario o... Ese fue mi cabreo ese día, porque decía, ¿qué coño hemos hecho? Que nos hemos metido en el peor de los follones que nos habíamos podido meter, buscando imágenes, evidentemente. No las hemos conseguido, nos hemos quedado descolgados, nos hemos dividido, uno para un lado y otro para otro. Hicimos una pifiada en un momento determinado, producto de que llevábamos... Todos los viernes, digamos, queríamos ir a primera línea. Dentro de las cosas que hacíamos recorrido por la morgue todos los días, por el hospital, por muchos sitios. Y marcábamos un día para ir a primera línea de frente, aunque todo era primera línea, para irnos con los soldados. Entonces eso era como un viernes, habíamos decidido y nos habían dicho que sí íbamos con ellos a las 4 de la tarde, que íbamos a poder entrar en una zona, como a las 3 de la tarde, íbamos a poder entrar en una zona donde nos iban a acompañar. En teoría era como un poco empotrador. La teoría del empotre es que tú vas con parte de una facción del ejército, pero también te vigilan a la vez y te dan un poco de protección. Bueno, pues con estos no te vigilaban mucho ni te daban protección, simplemente ibas con ellos. Bueno, entonces llegamos al sitio donde habíamos quedado, se estaba retrasando todo, vamos a tener que hacerlo un poco más tarde. Bueno, pues un poco más tarde, aquello que llegó la noche, no se podían hacer esa avanzadilla que querían ellos, nos tuvimos que quedar a dormir en los coches y dijeron, vamos a hacerlo mañana por la mañana a primera hora. A las 7 de la mañana estábamos allí intentando a ver si salíamos, y a las 7, 8 de la mañana, 9 de la mañana, y a las 10 decían, vamos ya.
nos montan en unos autobuses, nos movemos como 2 o 3 kilómetros, vemos que todos van muy preparados, van muy agachados en el autobús, salen del autobús todos agachados. Esas imágenes todas las tenemos, que es llegar al sitio. Pero llegas al sitio y era un ambiente mucho más de frente de guerra, donde estaban pues, la gente como mucho más pertrechada, ya organizada y tal, en casas de línea de frente. Y nos ponemos a esperar y nos dice, bueno, pues ahora en algún momento os avisaremos cuando vamos a dar el salto y venís con nosotros. Nosotros estábamos esperando que hubiera un grupo de 4, 5, 6 personas que dieran ese salto y bueno, pues empezó a pasar media hora, 1 hora y tal. Y bueno, yo veía que me estaba quedando sin batería en la cámara y digo, joder, me estoy quedando sin batería. Mi compañero estaba, no sé qué estaba haciendo por ahí y le digo, Arturo, por favor, ¿me puedes acercar una batería del coche? Y Arturo se fue como 40 metros más para atrás, donde estaba el coche, y tenía que traerme pues es una batería que se me estaba acabando, aparte de las que teníamos allí, porque siempre teníamos alguna de reserva. Y en ese mismo momento veo como de la casa bajan 2 personas cargadas hasta arriba de armamento y se despiden de lo que teníamos por comandante. Dije yo, coño, que estos se están despidiendo. Porque todo esto nadie te lo decía, pero todo, además están hablando en serbio y estás intuyendo y dices, coño, que se están despidiendo, se están dando un abrazo, estos tíos van cargados, llevan de granadas por todos lados. Que este es el movimiento que estábamos esperando. Entonces le digo yo a Paco, un compañero que estaba conmigo, Paco, nos vamos. Entonces salimos corriendo, detrás de ellos, bueno, nosotros íbamos con chaleco antibalas, con casco. Ellos iban sin chaleco antibalas, es cierto que llevaban muchas armas, pero corrían como diablos. Y yo, aparte, me metes la cámara encima, que pesa un muerto. Una cámara, quiero decir, pesa 10 kilos, ¿no? Sí, la mía uno más, porque yo siempre llevo un angular, con lo cual 11 kilos. Pero eso es proporcional a la cantidad de trabajo que tengas. En 1 hora no pesa mucho, si llevas 10 horas... Bueno, total, que ya llevamos un tiempo, salimos corriendo detrás de ellos y nada más empezar ellos a correr. Hay una ametralladora arriba del primer edificio que está defendiendo a los que van a hacer la incursión y empieza a pegar tiros hacia el lado contrario. Claro, yo creo que fue la que dio la nota de decirle a los otros, que vamos a meternos para allá, porque los otros rápidamente empezaron a contestar. Entonces fue una balacera de un lado para otro y nosotros metiéndonos por el medio detrás de esta gente. O sea, ¿Qué pasa? Pilla un intercambio. Claro, un intercambio de balas por todos lados y además luego empezaron a caer también morteros y en este mismo momento que vamos detrás de ellos, yo veo que ellos se van adelantando, yo por mucho que apure, ellos corren más que yo, se van alejando, hago la imagen de que se van alejando, pero yo ya no puedo seguirles físicamente, ya no me daba el cuerpo con el chaleco, el casco, la mochila y la cámara encima. Mi compañero tampoco, y nos quedamos tirados entre hierbas. Empezamos a decir que mal lo hemos hecho, que aquí no hemos hecho nada, no tenemos nada, y ahora tenemos que volver para atrás por donde hemos ido, porque pierdes la conciencia de todo lo que te está pasando a tu alrededor, porque ibas concentrado detrás de unos que iban a no sé dónde. Bueno, quieres volver para atrás, no sabes por dónde, bueno, al final dedujimos que por este sitio, vamos por aquí y por allá, y cuando ya llegamos a una esquina, estamos medio protegidos, la balacera continúa. Mi compañero se pone para una esquina, yo estoy para otra, y digo, bueno, pues lo único que puedo hacer es grabar a mi compañero, no hay más que grabar aquí, porque no había ni objeto, era puros árboles. Y cuando de repente digo, Miguel, digo, ¿qué pasa? Miro para un lado y me encuentro a Arturo, tirado en el suelo, que viene rastreando claro, con la balacera también encima, viene rastreando con la batería en mano. Bueno, pues aquello dio para reírnos todo lo que pudimos. Bueno, reírte, pero después, claro, en ese momento estábamos más que asustados, no, lo siguiente. Y yo, sobre todo, estaba preocupado porque no teníamos. Entonces él me estaba preguntando, se oye en la conversación, ¿tienes recursos? Digo, yo recursos, vente para acá, que no sé qué recursos tengo. Y le digo, tenemos que salir de aquí. Entonces, poco a poco se fue tranquilizando un poco el nivel de tiro y ya pudimos salir hacia donde estábamos al principio. Y ya una vez fuera, verdaderamente estábamos muy asustados y fue cuando empezamos a ver las imágenes que llevamos primero fue un bajón tremendo porque habíamos perdido todo el día y después de estar todo el día esperando a poder sacar algo, y sacábamos solo aquello. Luego el acto seguido fue reírnos de nosotros mismos por el ridículo que habíamos hecho y nos sentó muy bien aquella risa, porque lo mejor que puedes hacer con tu equipo, con la gente que trabajas en condiciones malas, es tener momentos buenos de risas. Aparte de la risa, hay un subidón de adrenalina cuando has pasado una situación de riesgo, y me imagino que no sé si a ti te ha pasado, yo en algún momento esa adrenalina como que te engancha. Y hay compañeros, no sé si es tu caso, pero hay compañeros que se han enganchado a esa adrenalina. Sí, vamos a ver, es una forma...
todas las adrenalinas se enganchan. O sea, eso no es solo en el juego. Bueno, incluso cuando te tomas una copita de más, el fervor de la batalla. El amor, ¿no? El Como amor, decías tú antes, te exactamente. engancha. Todo esto te va enganchando en la vida. Lo que pasa es que depende de cada uno el nivel en que se deja enganchar, y todos tenemos algo de control sobre nosotros mismos, y cada persona es un mundo. Pero en todo caso, sí es cierto que tiene una atracción especial el hecho de haber pasado un mal momento en un mal sitio con un buen compañero. Y eso no lo olvidas. Hay gente que yo he pasado malos momentos en malos sitios con buenos compañeros, que la frase histórica de hermano de sangre, que para mí no era más que una frase de una película, al final se convierte en una realidad. O sea, Y llámalo como quieras. Arturo es un hermano Sí, de sangre sí, para sí, ti, por porque supuesto. O sea, precisamente porque habéis vivido juntos sí, o algo sea, que nadie ha vivido, yo muy tengo poca claro gente que ha vivido. es un personaje que conmigo yo lo llamo un día y el tío se va a presentar donde yo le diga que se tiene que presentar, y hace a mí lo mismo, y me pasará a mí lo mismo, que corresponde a esa... Pero es que esa lealtad es muy necesaria cuando Sí, estás en un por conflicto. supuesto. O sea, tienes que confiar mucho en ese compañero. Me pasa lo mismo con Mijayo, y me pasa lo mismo con algún otro, pero ¿por qué? Porque, ojo, y discutimos mucho. Porque tienes que discutir, porque estás en momentos donde un pequeño movimiento te puede llevar a un... Bueno, pues a cosas... ¿Por qué discutí yo una vez con Mijayo? Vamos a ver. Yo he hecho cursos con la Guardia Civil y con el Ejército de supervivencia. Hay una cosa que se llama, para los cortes de sangre que te haces, o para una bala que te pueden pegar, pues para tapar esa hemorragia hay unos hemostáticos. Los hemostáticos los han desarrollado los judíos, los israelíes, y han desarrollado dos versiones: un hemostático a partir de la harina y otro hemostático a partir de los crustáceos, porque se dieron cuenta que tanto en los panaderos como los que trabajaban con los crustáceos, cuando se cortaban, pues que no sangraban mucho. Desarrollaron eso y han creado dos hemostáticos que van muy bien para momentos de guerra. Bueno, pues resulta que él llevaba el suyo, yo llevaba el mío. Yo había hecho cursos y tal, hasta que un día le digo: ¿tú has mirado tu equipo? Sí, sí, no, está todo bien y tal. Y hasta que un día le digo yo: espera un momento, que caí en la cuenta de una cosa, ahora lo cuento. Le abrí el kit que él tenía, le miro el hemostático y digo: pedazo cabrón, ¿tú no eres alérgico a los crustáceos? Me dice: sí. ¿Tú por qué? Este hemostático está hecho de crustáceos. Me dice: bueno, lo que te dije antes, si el tiro siempre se lo van a pegar a cámara. Esto es lo que me contestó. Y dice: ¿cómo no te vas a cabrear con él? Dice: pero vamos a ver, tómate en serio las cosas, tío, que esto no lo puedes llevar tú, tienes que llevar un hemostático con harina, con el que es el derivado de harina. Entonces se lo cambiamos y a partir de ahí. Pero quiero decir, ese tipo de cabreos que son en un momento dado, bueno, pues hasta graciosos, pero tienes que tenerlos, o sea, y que te ayudan un poco a la supervivencia del día a día. Es curioso, son muy curiosas las relaciones que se establecen, pero por eso hay películas que, aunque son grandes producciones de Hollywood y tal, llegan a hacerte un poco entender, si lees un poquito entre líneas, lo que en realidad nos pasa a nosotros allí. Por ejemplo, hablaba antes de Platoon. Platoon es una película que establece muy bien las relaciones que hay entre compañeros en campo de batalla, y te da una explicación muy clara por qué a un periodista o a un soldado el tiro le puede venir por detrás. Por las relaciones internas que hay entre la gente. Porque al igual que te cuento estas relaciones que yo he tenido con esta gente que me he llevado bien, pues ha habido otras veces que no ha sido así. Y los odios, al igual que las risas, son también muy grandes. Tengo la sensación de que donde el carácter de las personas se pone más a prueba, donde se desnudan, es cuando hay miedo. Sí. Y unos responden de manera increíble, admirable, en esas situaciones, y otros con cobardía o con traición, ¿no? En un conflicto te puedes encontrar dos tipos de caracteres que son opuestos, pero ahí es donde yo creo que se desnuda el carácter, cuando vives una situación extrema. Por eso normalmente yo lo que he visto es, y que no me gusta, es el intentar socializar tu problema.
Cuando de repente dices, vamos a hablar. Vamos a hablar de qué vamos a hablar. Quiero decir, con más periodistas, en grupo. ¿Qué es lo que vamos a hacer mañana? O sea, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer cuando está en un sitio de ese tipo. Y es peligroso empezar a intentar tomar decisiones colectivas porque tus miedos, que son tuyos, hay mucha gente que se los curan socializando ese miedo. Intentando que lo que te está pasando a ti te pasa menos si ya lo comparte con otra persona. Y si esa persona no lo tenía y a partir de que tú se lo cuentas, lo empieza a tener, tú te empiezas a sentir más a gusto. Y eso es lo que podríamos llamar cobardía, pero bueno, tiene sus... Bueno, yo creo que la percepción que uno tiene del peligro varía según la persona, pero también según la situación. A mí siempre me dieron más miedo las balas, por ejemplo, que Fukushima, con la reactividad. Totalmente. Y sin embargo recuerdo que compañeros que habían estado en decenas de conflictos, no podían soportar en Fukushima, la crisis nuclear después del tsunami de Japón, ese enemigo invisible, esa radiactividad que no podían ver. Que no puedes percibir. Y hubo un momento en que hubo un éxodo de periodistas, todo el mundo empezó a marcharse. Y yo recuerdo que hubo un momento en el que a mí me contagiaron el miedo. Y llegué a poner mis bolsas en el maletero del último coche que se iba de allí. Y cuando ya iban a salir, me hice la pregunta, pero ¿mi miedo es por el que tienen ellos o es porque realmente yo lo siento? Y decidí que no, que yo estaba cómodo con la situación dentro de los riesgos. Entonces en el último momento saqué las maletas, saqué la bolsa, saqué el ordenador y me quedé. Pero en otra circunstancia, a lo mejor habría sido yo el primero en marcharme, porque mi percepción del miedo en ese momento era otra, ¿no? Sí, por eso normalmente yo soy crítico con aquellos que quieren hacerlo. Es decir, tú tienes un problema, tú sientes ese miedo, quiero decir, y en este momento te encuentras mal. Me parece bien. ¿Quieres marcharte? Me parece bien. Pero no intentes que los demás perciban ese miedo tuyo, porque lo que estás haciendo es trasladárselo a la gente que a lo mejor no tiene tanta experiencia como yo tengo estos últimos años, que ya estaba en la guerra de Ucrania, en Gaza y tal, y ya llevaba unos años más. Bueno, pero ahí hay mucho egoísmo en el sentido de, este es mi miedo, lo que no quiero es que otro compañero se quede y haga la cobertura que yo no voy a hacer, porque Exacto. Además, de cara a tu propio medio de comunicación, tú quedas como el que se ha marchado. Pero hay otro que continúa informando, ¿no? Y dice, oye, ¿y este por qué se ha ido? ¿No? A eso viene lo que te contaba de la Primera Guerra del Golfo, cuando el grupo de periodistas se quiere marchar con la lista de periodistas españoles que tenían un salvoconducto, y yo me cabreo, porque es ese miedo lo que les obliga a marchar a toda prisa. Escucha, la guerra empezó ayer, esta guerra va para mucho, nosotros estamos en un hotel, este país nos están echando, pero somos nosotros los que decidimos cuándo nos tenemos que ir. Si tú te quieres ir, vete, pero vete con tu credencial, no me impliques a mí para que yo me vaya. No, pero tenemos que marcharnos todos. No. De hecho, cuando me quedé con aquel papel, fuimos a hablar con un representante del gobierno iraquí en aquel momento y dice, no hay problema, hacemos 2 listas, una para vosotros y otra para vosotros. Ellos se marcharon y yo no me quedé con mi grupo. Por eso, ahora pasó también, cuando el primer día de guerra en Ucrania pasó exactamente, se juntaron. Yo estaba ya en Iman, en dirección hacia el Donbass, y sin embargo me contaron lo que había pasado en Kiev. Se juntaron todos en un hotel, empezaron a hacer, ¿cómo hacemos para salir? Porque esto es peligroso, nos vamos en convoy, mejor que vayamos todos juntos porque así no nos hacen nada. Y al final, si se iban a ir 10, se fueron prácticamente todos y se quedaron muy poquitos. Pero más que nada llamados por el miedo que se generó en el colectivo, es decir, vámonos porque aquí va verdaderamente a pasar algo. Sin embargo, si uno analiza personalmente la situación, la ve con más claridad, porque eso no te ha trasladado nadie. Sí, para mí eso sí, siempre fue importante. Yo viajé solo, siempre. Eso. Hay muy pocas ocasiones, por motivos de seguridad o de presupuesto, que viajé con otros compañeros. Precisamente por eso, porque no quería ser influenciado por el entorno a la hora de tener miedo, o al revés. A veces el contagio es, aquí no pasa nada, cuando en realidad tu percepción es que sí hay un riesgo mayor. Entonces, el poder tomar las decisiones tú y pagar tú las consecuencias si te equivocas, me parece que es pero importante. Lo que sí está claro, que una persona que se dedica a esto, o que está en este tipo de sitios, normalmente tiene ya de por sí un exceso de responsabilidad.
y esa responsabilidad le lleva a reconocer mínimo el terreno donde se está metiendo. A partir de ahí, el generar más porque a alguien le está pasando, o sea, bueno, otra cosa es que haya un herido, que haya que sacarlo, que bueno, eso ya son otros temas, pero yo recuerdo también en Albania, hace muchos años, iba en un coche metido con un grupo de periodistas y empezó a decir uno, bueno, es que, claro, es que estamos en un sitio, no recuerdo el nombre de la persona, pero recuerdo que decía, bueno, es que estamos pasando un sitio muy feo. Ya sabíamos que estábamos en un sitio muy feo. No habíamos oído ni un solo tiro. Bueno, pero es que pueden estar encima de esa loma, detrás de esta carretera, según estamos subiendo, es muy fácil. Porque le dice al conductor, espera un momento, vamos a pensarlo. Entonces, se paró el conductor un momento y se generó un pánico dentro del coche, como diciendo que delante de esa loma, digo yo, pero ¿dónde sacáis que delante de esa loma, si llevamos subiendo lomas todo el rato desde hace una hora? Bueno, a lo mejor delante de esa loma había Justo pasado, había alguien, pero es que no teníamos ningún indicio que nos llevara a que en la loma, a 100 metros más allá, hubiera alguien y hubiera pegado tiro, porque además no habíamos oído ni un tiro, sabíamos que estábamos en una mala zona. Bueno, pues nos dimos la vuelta y nos fuimos. Es decir, la psicosis colectiva existe y entonces es la más peligrosa, yo creo, que en la guerra. Por eso creo que es muy conveniente para todos que se dedican a esto, y como consejo lo doy yo, ya que ya soy un poco mayor en esto, que uno se haga caso a sí mismo y se escuche a sí mismo profundamente e intente valorar siempre de una forma objetiva. Luego que tome las decisiones que cada uno quiera, porque cada uno tiene que tomar sus propias decisiones, incluso dentro de un mismo equipo, pero si uno se quiere ir, me ha pasado en viajes que ha habido compañeros que dentro del equipo, como fue en Bagdad, que en Sarajevo también, me dejaron solo, pero porque había una persona que había tomado una decisión. En concreto en Sarajevo es para contarlo, porque es una decisión que le puede pasar a cualquiera de nosotros, a cualquiera. En Sarajevo fuimos un día a despedir a unas madres que los serbios dejaban salir en un autobús de madres y niños pequeños. Habían dicho que a las 9 de la mañana nos convocaron para ver cómo salían, grabarlos en los autobuses, cómo se marchaban. Estábamos en una plaza viendo como, bueno, pues, los lloros de los despedidos, de los padres que se despedían de los hijos y los hermanos más pequeños. Mi compañero se puso a hablar con una chica que tenía como 16 años, que hablaba perfectamente inglés, y al igual que mi compañero empezaron a hablar, contándose lo que estaba pasando. ¿No? Pues mi madre se lleva a mi hijo pequeño, le decía a ella, y se lo lleva afuera. Bueno, tengo otro hermano, pero está aquí en la guerra, y mi madre se lleva a mi hijo pequeño y se va a marchar ahora. Entonces estuvieron hablando, bueno, pues 1 hora, 2 horas, 3 horas, según se iba retrasando el convoy. Al final el convoy salió como a las 4 de la tarde, con lo cual estuvieron pues desde las 9 de la mañana hasta las 4 prácticamente juntos charlando. Bueno, nos despedimos allí, el convoy salió, hicimos la pieza, pasados unos días, siguiendo haciendo la ruta de lo que hacíamos por Sarajevo, nos fuimos al hospital y nos encontramos a esta chica en la puerta del hospital. Mi compañero salió, la saludó, ¿y qué haces aquí? Nada, es que me han dicho que habían herido a mi hermano, que estaba en el frente, y me he venido a ver qué es lo que le ha pasado. Y según está contándole eso a mi compañero, viene un señor de bata blanca, el médico, y pregunta, Yasmina, no sé cómo se llamaba la chica, y se dio la vuelta, sí, soy yo, y con mala cara le dijo algo en serbio-bosnio, y la chica empezó a llorar. Empezó a llorar, y que mi compañero, el que había estado hablando unos días antes con ella tanto tiempo, era el que más confianza tenía, pues ella se agarró a mi compañero y se pusieron a llorar juntos. Él, ella, los dos, en un tremendo abrazo, cosa que le puede pasar a ti, a mí, a cualquiera, si te implicas un poco con todo lo que tienes alrededor. ¿Qué pasó? Que al día siguiente se marchó de Sarajevo. Se fue, cogió un coche y se marchó él solo como pudo, salió cruzando las líneas, que fue muy complicadas de cruzar tanto para él como para todo lo que lo hacía en aquel momento. Se marchó y nos quedamos Arturo y yo solos. Pero es porque eso le puede pasar a cualquiera. Es muy humano tener un gesto así con cualquiera. Es cierto que desde aquellas yo intento tener menos conversaciones. Mantener una distancia Es para difícil, que te afecte porque, menos. Exacto. Para salvaguardar un poco tu presión, porque, es decir, todo te puede afectar, pero si llegas a coger mucha confianza con una persona, yo siempre he temblado muchísimo por la traductora, la fixer que teníamos, siempre he temblado mucho con ella, porque es una tía que muy implicada con el trabajo, con nosotros.
Ella fue la que en los primeros días de guerra en Ucrania, ahora en esta última guerra, nos llevaba comida al hotel porque no había dónde comprar, estaba todo cerrado, todo desaparecido, todo. Y nos traía comida de su casa que preparaba su madre. Y verdaderamente le cogí cariño. Yo estaba temblando. Dije, como le pase algo a esta, la madre tal, es que me deshago, yo como cualquiera. Esos fixers, ¿no? Que, bueno, para la audiencia que no lo conoce, son quienes nos ayudan en los conflictos y nos hacen de traductores y demás, ¿no? Siempre hay ese sentido de culpabilidad de si les pasa algo, al final yo le he puesto en esa situación, ¿no? Sí. ¿Hasta qué punto estamos siendo justos, ¿no? Utilizando a veces a periodistas locales que además en algunos casos necesitan esos ingresos porque su país está en guerra, no hay muchos recursos y tienen esa necesidad, ¿no? Pero claro, ahí hay un dilema moral. Por una parte, para hacer tu trabajo necesitas al fixer y al traductor. Por otra parte, bueno, hay un riesgo en el que le estás poniendo a esa persona. Totalmente, pero a ver, para hacer este trabajo tienes que ser práctico. Sobre todo práctico y tener las cosas claras en cuanto dice, bueno, yo mañana me voy de viaje. Yo qué cosas necesito para poder hacer este viaje. Si me han mandado, a mí, somos un poco militares en ese sentido, tienes una misión que es ir a tal país y cubrir tal conflicto o tal situación que está pasando allí. Entonces, lo que tú tienes que hacer como profesional a lo que te dedicas es prepararlo todo para que todo funcione. Entonces, en quien no vas a pensar es en si el fixer tiene familia o no tiene familia. Eso es lo último que vas a pensar. Pero sí es cierto que luego, llegado el momento, ya pensarás en él. Pero bueno, en principio tú necesitas una persona la más competente, la buscas, la encuentras, llegas a un contrato verbal normalmente, nunca es con papel por delante, pero verbal, de dinero económico por el cual a él le interesa y a ti te interesa también. Y a partir de ahí se respetan unas reglas. Él te tiene que dar servicio a ti y tú tienes que hacer el trabajo con él y lo mejor es llevarse bien. Ha habido momentos en que no te llevas bien con ellos, pero lo mejor es llevarse bien. Y yo, en este caso, con esta chica es un encanto y bueno, siempre me he llevado bien y siempre hemos tenido cada vez que hemos ido a Ucrania y hemos ido muchas veces. Entonces, ellos sufren porque en realidad los que mueren son sus familias, su gente, ellos cuando llegan a un sitio y está destrozado es el sitio donde ellos iban de veraneo, donde ellos estaban con su familia. Sufren muchísimo más que tú, pero no, al igual que no te puedes meter en el interior del que está herido en el suelo, con su hermana al lado, y no puedes pensar en ellos, lo único que te tienes que dedicar a hacer tu trabajo es ver las imágenes que necesitas. Si todo el conjunto de imágenes te dan para hacer la pieza, si te metes en la valoración de cada caso, y más en aquellos que tienes cerca, al final no estás haciendo lo tuyo. No puedes hacer el trabajo. No puedes hacer el trabajo. O sea, si te paras en cada drama humano que te encuentras en un conflicto que es constante, no podrías hacer tu trabajo. Quizá ahí un poco lo que compensa es la idea de, haciendo bien mi trabajo, con cierta frialdad estoy llevando la realidad de este conflicto y a lo mejor estoy haciendo algo para que la gente que puede lo detenga. Por supuesto. O sea, yo si hay algo que le doy valor a mi trabajo es a que ha valido de algo. Todo lo que he hecho durante toda la vida en mi profesión ha valido de algo y creo que ha valido de mucho. Por lo menos ese es mi consuelo. Quizás a lo mejor para la gente no lo entienda tanto como yo lo veo, pero mi consuelo es que todo aquello que he intentado enseñar, lo he enseñado por mi parte, luego acertaré o no, con la mayor delicadeza posible, con la mayor profundidad posible y con intentando generar la mayor angustia posible en aquellos a los que tenía que llegar. E intentando no meterme demasiado. Mira, por ejemplo, yo creo que una de las imágenes que más me han dolido a mí de las guerras que he vivido no ha sido ni una imagen que he hecho yo, sino una imagen que emitió la CNN cuando yo estaba en Ucrania, al principio de todo, un niño cruzando por la frontera de Medica con Polonia, un niño que llevaba un gorro, un abrigo de invierno, llevaba una chocolatina en la mano. Debía ser que yo estaba muy cargado, porque en aquella época eran momentos duros para nosotros que estábamos allí continuamente metidos en el tema. Y llegué al hotel, no sé, me puse a mirar redes y vi la imagen de un niño cruzando y eran los gritos del niño. Un niño cruzaba con una chocolatina en la mano llorando. Y fue una imagen que fue viral en un momento dado. Pero aquella imagen
me dio un toque muy gordo a mí. Pasé unos días mejor. Hasta el punto que aquella imagen la rescaté, se la pedí, tengo una sobrina que dibuja de maravillas y ya es arquitecto, y ella hace dibujo de una forma profesional, y le enseñé la foto y le pedí que me hiciera una composición, y tengo la foto en casa marcada porque hay cosas que te marcan sin necesidad que sean especialmente fuertes, ni sangre ni no sangre en las imágenes. Por eso me he dedicado toda la vida a intentar buscar esas imágenes que pudieran llegar un poquito más allá de todo el mundo, hasta el punto de que la sensibilidad de cada uno sufriera, para que pudiéramos llegar a un, no sé, cualquier paso, un movimiento de alas de una mariposa que llegara al otro punto del planeta a parar la guerra. Ucrania es una guerra muy dura, pero tengo la sensación también de que el público en general, ¿no?, ve una imagen como la de este niño que describes y durante un momento siente el dolor de la guerra, pero que eso luego uno sigue con su vida, hay muchas noticias, y que poco a poco se va diluyendo el impacto que tiene y llegamos a la indiferencia, ¿no? Hoy en día da la sensación de que a nadie le importa lo que esté pasando en Ucrania. De hecho, eso es cíclico, porque por llevar tantos años cubriendo en los conflictos, yo he llegado a la conclusión, 2 por 2 son 4, es decir, cada 7, 8 años, 9 años, máximo 10, va a haber un conflicto gordo en el mundo. Porque eso es lo que me ha pasado a mí. ¿Y por qué pasa que hay un conflicto gordo en el mundo? Cada X tiempo nos vamos relajando con el mundo de la guerra. Aunque haya conflictos determinados en tal punto, en tal otro. Antes de estar la guerra de Ucrania, pues habíamos pasado guerras en Chechenia, en determinados puntos que, bueno, pues no estaban muy cubiertas mediáticamente, no nos afectaba. Pero es cuando, pues como me pasó en Sarajevo también, o pasó en la primera guerra del Golfo también, que se juntó casi con la de Sarajevo, en la primera y la segunda, o sea, en 91 y 92. Pues la gente lleva un periodo de tiempo tranquilo, sin ver guerras en el mundo, es paz social a nivel mundial, más o menos, porque siempre hay conflictos, a nivel mediático, y la gente, bueno, pues está acostumbrada a conocer las noticias de la política del día a día y de sucesos del día a día. Y de repente pasa, por hablar de lo que me has contado, lo de Ucrania. Y un día, todos los grandes países que consideramos mediáticamente importantes y que tienen el mayor potencial de guerra en el mundo están implicados en un punto determinado donde están cayendo bombas, muriendo gente, y hace cuánto que no veíamos que moría gente por una bomba. ¿Desde cuándo? ¿De Sarajevo en 92 o más o menos? O bueno, las guerras en Kosovo y tal, desde aquello no veíamos nada, y de repente vemos las nuevas generaciones empiezan a ver sangre, que la gente se mata. Hay martillazos en el grupo Wagner para reventar en la cabeza a aquellos que son traidores, cosas de estas que ni de broma pensábamos, porque ya había pasado una generación, 10 años más. Entonces todo eso lo llena todas las páginas, pero volvemos otra vez a caer. Pero estamos mucho más expuestos. Sí. Ahora te metes en redes sociales y tú ves drones despedazando a soldados a diario y te acabas anestesiando. Eso es lo bueno y lo malo de las redes sociales, que vas eligiendo tú. Entonces llega un momento que ya la gente no quiere ver eso, porque saben que existen, saben que las tienes ahí y ya no quiere ver eso. Entonces la parte mediática se va hundiendo hasta el punto de desaparecer. Casi nadie cubre la guerra en Ucrania, cuando ha habido cientos y miles de periodistas metidos allí cubriendo la guerra en el mismo momento. A día de hoy nadie está metido allí, o hay muy poquita gente dando información. ¿Qué pasa? Que hemos llegado pues ya a un momento donde no queremos saber nada de esto. Cuando haya un revulsivo, como lo hubo también en Gaza, a lo mejor en los primeros, y porque no pasaron periodistas internacionales a Gaza y solo estaban aquellos, si no hubiera sido también, pues bueno, ya lo fue, de todas maneras lo fue. Pero es cíclico, cada X tiempo una cosa de estas vuelve a surgir y todos nos metemos de lleno a eso, como si fuera la primera vez que en la historia del mundo hubiera pasado. Y no es cierto, está pasando continuamente y cada 7, 10 años vuelve a pasar de nuevo, y mi opinión es que las grandes potencias y sobre todo las grandes empresas tienen que liberar armamento antiguo y tienen que renovar el armamento. Eso es una lógica matemática de economía. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI, con toda la tecnología alrededor, con todo el conocimiento que tenemos supuestamente, los seres humanos sigamos resolviendo
nuestras diferencias con la guerra intentando destruirnos. Porque la evolución no ha terminado. Con el ser humano yo creo que está en constante evolución y todavía somos un producto que está evolucionando. Y más en relaciones. Todavía no sabemos. No hemos abandonado del todo la cueva ni la tribu. Yo creo que seguimos formando parte de ellas. Lo que pasa es que hemos convertido la cueva en un chalet y la tribu pues, en una nación. Y un centro comercial, ¿no? Algo así. Y el caso que seguimos queriendo lo que tiene el vecino, seguimos queriendo Groenlandia para mí, porque ahí hay productos naturales. Seguimos queriendo pues, Crimea para mí, porque ahí es donde tengo yo mis barcos. Y al final, mientras sigue existiendo eso, que seguirá. Porque lo del vecino, si lo trasladamos a las lindes que tenemos con el vecino, siempre te cabreas con el vecino por una cosa, o porque ha caído un pollo del otro lado, o porque una piedra o una piña del árbol te ha caído por este lado. Eso ha seguido y seguirá existiendo desde que hay propiedad privada. Y no tenemos remedio. Como sociedad, bueno, lo llevamos bien, pero desde luego en conflicto yo creo que no va a ser posible. De todas formas, para los que cubren conflictos es difícil tener una visión positiva de la humanidad porque estás muy en contacto con el lado más oscuro. Fíjate que yo creo que no opino del todo eso porque nosotros le sacamos mucho partido a todo lo que hacemos. O sea, a mí me gusta todo lo que hago. A mí me gusta venir, lo que decía antes, me iba a un centro comercial o llegar aquí y meterme un cocido entre pecho y espalda y decir que soy el tío más feliz de la tierra. Lo vas a disfrutar más que nadie. Claro, joder, porque hemos visto lo que es la falta de todo. Que no... Hay una cosa curiosa, ¿no? Cuando vas a la guerra y rodeado de muerte tú sobrevives, te sientes más vivo que nadie. Desde luego, pasar pasa. ¿Cuál es el motivo? No lo sé, pero pasar pasa. O sea, el que yo no sea, y desde luego hay una cosa que siempre te pone la estrellita, el que yo no sea ese que está tirado ahí, el que yo no sea ese hermano que está llorando por ese que está tirado ahí, o el que yo no sea parte de este país que tiene a ese que está tirado y a ese hermano llorando por él ahí. Como yo no estoy en esas, como yo estoy en otra, y nosotros tenemos los enviados especiales, no tanto los corresponsales, que ya podríamos hablar de otra manera, pero los enviados especiales tenemos una característica importante y fundamental, y gracias a ella sobrevivimos de ir y volver, porque nosotros sabemos que siempre volvemos. Somos unos privilegiados. Pero sí, somos unos privilegiados. Y ojo, y lo digo no solo tanto en las guerras como incluso en España, cuando teníamos la época de plomo en el País Vasco. Yo fui muchísimas veces a trabajar al País Vasco, porque no toda la gente del País Vasco podía trabajar como trabajábamos nosotros que íbamos desde Madrid, porque aquella gente estaba mucho más controlada, vigilada y se la conocía. Y yo me tomaba un poco el País Vasco en aquella época como me toma un país cuando me voy a la guerra. Es decir, ellos están sufriendo allí, es su gente, y ellos tienen otra forma de actuar. Y cuando le dices a ellos, oye, vamos a cubrir... O vamos a ir, recuerdo estando en el País Vasco, decir, vamos a ir, aquello mejor déjalo. Decir, ¿por qué? O sea, esa explicación tú no la tienes en ese momento, posiblemente luego te la dan y la entiendes, que ellos no hayan querido ir, pero tú mejor que no la tengas, porque si no también igual no irías. Entonces, precisamente lo bueno que tenemos los enviados especiales es que tenemos la facilidad de ir, llegar a donde ellos no pueden llegar. Por eso es tan necesario que en Gaza hubiera enviados especiales. Entonces, tiene una sensación que yo sí he tenido después de pasar mucho tiempo en un lugar, en un conflicto, en un desastre natural, me ocurrió también en el tsunami del Índico, del momento en el que te marchas, estar traicionando un poco a la gente que dejas atrás. A ver, hay una cosa, como te dije antes, hay que ser un poco egoísta en este sentido y mirar por ti. Y mirar por lo que vas a hacer y ver y pensar cuál es tu misión. O sea, aquella misión que fuiste a hacer, ¿la hiciste? Pues yo siempre intento venirme con una sensación de que la hice y la hice con creces. O sea, que la hice bien, incluso más tiempo del que me pedían, incluso más esfuerzo del que me pedían, incluso sudé más, lloré más y
Y cuando vengo mucho más contento. O sea, no me acuerdo, bueno, evidentemente que voy a decir yo de mí mismo, pero no me acuerdo de haber ido a un sitio donde dijera, no me voy porque bueno, ya que sé. Sí, No. te vas cuando has cumplido Porque si con te el dedicas a objetivo. esto y te dedicas a esto de una forma seria y crees en ello, te vuelves cuando has cumplido. Cuando tú te vienes es cuando ya dices, mira, yo ya o no puedo más, He como me dado pasó. todo lo que podía. Que hay más gente en este mundo que puede seguir también. Ahí dentro de mi trabajo, pues hay otros que pueden venir y hacerlo como yo, peor o mejor, yo qué sé, pero hay más gente. Y desde luego, bueno, como recomendación para todo el mundo, no creerte el único. Porque si No es somos cierto, imprescindibles. no, para nada, para nada. En Ucrania, que es el conflicto que más tiempo te ha ocupado en los últimos años, hemos vivido, dentro de que hay cosas en la guerra que no cambian nunca, que es la muerte, el hecho de que sean los civiles siempre los que pagan el precio más alto, la codicia y la ansia de poder como motivos de los conflictos, sí que hemos vivido una transformación de cómo se hace la guerra. Por una parte, y tenemos imágenes tuyas grabando artillería, que es, digamos, la parte clásica de los conflictos, y en las trincheras se ha vivido que parece que estábamos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y sin embargo, por otro lado, hemos vivido la emergencia de los drones y de esta manera diferente de hacer la guerra desde la distancia y con la tecnología. ¿Cómo has vivido tú esa evolución de la guerra, de esos primeros conflictos a Ucrania, donde estamos quizá en la era moderna del conflicto? Desde luego con sorpresa, sobre todo ahora en esta última guerra. Pero vamos, como antes hablábamos, la primera guerra mía, que fue la del 91, la primera guerra del Golfo, era como una novedad. Era la primera gran guerra que se emitía en directo, se contaba según estaban pasando y cayendo los misiles y los Tomahawk en Bagdad, que estábamos haciéndoles comentarios a esas escenas. Y aquello ya nos parecía. Nosotros transmitíamos, el teléfono que teníamos eran 2 maletones que teníamos que encenderlos, se unía uno al otro, colocar una parábola, buscar el azimut, y a los 45 minutos podías hacer una llamada de teléfono. Las imágenes las enviábamos a través de una parabólica de un diámetro que tenía 12 metros, que subcontratábamos, que la ITN tenía puesta en el jardín del Hotel Al-Rasid de Bagdad. De aquello que era súper evolucionado en aquel momento, que era lo más. Hemos llegado a esto que, claro, cuando yo empezó la guerra en Ucrania, empezamos a movernos por las trincheras y empezamos a ver que la gente es capaz de ver películas y de comunicarse a través de móvil y estar todos... Sí, mandarle un WhatsApp a su madre. Sí, no, primero a su madre, pero es que también a su compañero que está en otra trinchera más allá, que le está pasando información de cómo está la situación aquí y que necesita más munición o cosas de este tipo. Es decir, cosas que eran imposibles antes, que solo se hacían a través de mandar un mensajero humano que fuera a la otra trinchera a comunicar. Entonces esa evolución que es totalmente una evolución, te lleva a que ha cambiado la guerra. Entonces han metido eso, al saber que teníamos 5G, empezaron a desarrollar, el tiempo que llevamos de guerra, que llevan 3 años, pues en esos 3 años se ha desarrollado cosas que antes eran impensables, como los drones que están dirigidos por tecnología 4G y 5G, pues al final dijeron, no, pues sí, entonces podemos utilizar esto para llegar 5 o 10 kilómetros más allá de las líneas de frente y dejarles caer pues una granada, y lo que era en principio una granada simplemente por soltar una pinza y que cayera, evolucionaron un poco más y en vez de una granada le metieron la cabeza de un RPG lanzando directamente el dron, que vale 200 de las estructuras de drones, valen 200 euros con el mecanismo, otros 300 más, y lo que vale en realidad es el pepino que le meten de la cabeza de un RPG, que pueden valer como 1.000 euros, pero claro, con 1.500 euros de pepino en conjunto, te barras un tanque que vale 4 millones de dólares o 4 millones de euros. En fin, esto todo ha llevado a pensarle a gente que tecnológicamente han desarrollado mucho en muy poco tiempo, como son los ucranianos, y han empezado a utilizar cosas muy básicas, pero muy a favor, y la tecnología la han utilizado, ha cambiado mucho la forma de utilizarla y les ha dado un muy buen resultado. A partir de ahí han empezado a desarrollarlo también pues, los rusos, pero vamos, yo creo que la evolución natural la han hecho ellos por necesidad, porque no tenían armamento al principio. Y no podían competir en número de tropas, no, en absoluto. Tenían Entonces, recursos limitados y han tenido que utilizar la tecnología para intentar compensar en el terreno de batalla. Vemos también, de hecho, que pueden enviar un dron
a 700, 800 Sí, kilómetros de bueno, distancia. ese tipo de drones ya son de otro tipo, pero vamos, Sí, en todo caso ya... pero sí. que pueden golpear un objetivo específico y concreto, manejándolo desde la distancia, y eso da la sensación de que viendo hacia el futuro va a cambiar completamente la manera en la que se hace la guerra. Ha cambiado. Lo que pasa es que siempre, yo creo que en los países que están en guerra, lo que siempre se utiliza es el armamento más antiguo. Vas de atrás para adelante. O sea, tú vas utilizando el armamento más antiguo y el más moderno lo vas dejando para quedarse en casa por si acaso lo tienes que utilizar en un momento puntual que sea de mayor necesidad. Y es lo que ha hecho, por supuesto, Rusia, que ha soltado todos los T-60, T-70 de tanques que tenía de guerras ya de la historia de las guerras de la Unión Soviética, y los ha soltado ahí, los ha dejado en el camino y no se puede recoger de ellos nada, no se puede hacer con ellos nada. Pero todavía siguen funcionando y siguen disparando. No creo que haya mecanismo que dure más de las máquinas que se han inventado desde la Revolución Industrial que un arma. Yo recuerdo en Sarajevo, no sé quién, en un sitio me vendían una Luer de la Segunda Guerra Mundial en perfecto estado y para matar, por $100, 100 marcos eran en aquella época, cuando todavía no existía el euro. Y Antes mencionabas la industria de las armas como uno de los grandes motivos de que se sigan produciendo estas guerras, de los intereses que hay detrás de la guerra y el gran negocio que es para mucha gente. todos sabemos que la industria de armamento en todo el mundo se ha multiplicado por mucho desde que empezó la guerra en Ucrania. Y ya no te digo nada con la guerra en Gaza, pero la guerra en Gaza yo creo que, al igual que la guerra en la que hubo en Irak, que afectaba mucho más directamente a Estados Unidos, lo que le llevó a crear nueva tecnología, porque primero para crear nueva tecnología tienes que ir eliminando lo que tienes por detrás. Eliminas las bases armamentísticas que tienes y vas creando nueva tecnología por arriba y vas añadiendo, digamos, nueva tecnología por... Pero por mucho que la guerra haya evolucionado y vemos los drones y la tecnología, en Gaza hemos visto toda la brutalidad de la guerra, es decir, cuerpo a cuerpo. En la primera guerra del Golfo empezó a hablarse mucho de las armas de precisión, que en teoría reducían los daños colaterales, esa horrible expresión para no decir que estás matando a personas. Y sin embargo, en Gaza lo que hemos vivido es bombardeos masivos con un coste brutal para los civiles. Es decir, a la vez que ha evolucionado y se ha modernizado la tecnología, el concepto mismo de destrucción, ahí no hemos evolucionado. No, porque el concepto de la guerra no ha evolucionado. O sea, la guerra ahí tiene varios frentes, es decir, tierra, mar y aire. Es decir, primero bombardeas con artillería a través de aire, luego a través incluso del mar, con barcos que tenían allí apostados enfrente de Gaza, bombardearon también determinados sitios muy puntuales, porque los láseres son muy puntuales, y luego llega la infantería. Esto es el ABC de la guerra histórico. Y luego llega la infantería se tiene que encargar de limpiar. Pues eso es lo que han hecho, o sea, lo básico en la guerra. Primero bombardear, dejar todo aplanado. Cuando ya no quedaba nada por arriba, llegar con la infantería a repasar. Y primero repasas una zona, luego repasas otra, y sigue exactamente lo mismo que pasaba hace, no sé, 500 años con las lanzas. O sea, al final es lo mismo. Primero mandabas piedras al enemigo para barrerle con un poco en número, y luego pues mandabas las lanzas por abajo para ir rematando la faena. Pues sigue siendo así. Y esa infantería son chavales muchas veces muy jóvenes. Sí. Lo estamos viendo en Ucrania, ¿no? Toda una generación que está siendo diezmada. Y a mí siempre me ha sorprendido, ¿no? Yo creo que antes de que un político enviara a chavales a matarse, debería ser obligado que ellos hubieran estado y hubieran vivido una guerra para que supieran lo que es. Porque Sí, tengo esa sensación de que desde sus despachos confortables envían a chavales de 18 o 20 años a matarse. Eso es cierto. Y ellos, por supuesto, no corren ningún riesgo, los que hacen la guerra. Eso es cierto, en general en todas las guerras pasa eso, pero en concreto en la guerra de Ucrania a mayores hay algo más. No hace falta que un político mande a un chaval a la guerra. Los chavales están apuntando porque es un instinto
que tienen desde hace mucho de supervivencia frente a un enemigo que es la antigua Unión Soviética, que son los rusos, que ellos saben que, vamos a ver, cuando empezó la guerra en Ucrania nosotros estábamos de camino hacia el Donbass. Teníamos un fixer, un traductor, como antes hablábamos, me acuerdo ahora bien de su nombre. Empezó la guerra y el día siguiente nos dijo: me vais a perdonar porque tengo que dejaros, yo me tengo que ir, pero no os preocupéis que va a venir una fixer con vosotros y está súper preparada y la tía lo conoce todo perfectamente e incluso es mejor que yo. Bueno, sabes hablar, pues si te tienes que ir, pues bueno, es raro que alguien te deje cuando lo estás pagando bien, pero bueno, se tenía que marchar. Y vino esta chica. Esta chica había hecho cursos de supervivencia, se había dedicado al cine durante la época anterior a la guerra. Y a todos estos que se dedicaban al cine, de alguna manera, como a otras muchas profesiones, aparte de tu profesión, tú tenías una segunda profesión, que era, en caso de una posible invasión, tenías que dejar esa profesión a la que te dedicabas y dedicarte a esta segunda. Y esta chica que se dedicaba al cine, pues iba a pasar a ser fixer o acompañar a la prensa o tal. Ese era su segundo trabajo. Y durante todos estos años, desde lo que fue la invasión de Crimea, desde el 2014, toda la población se estuvo preparando. Y mentalmente todos estaban preparados para dedicarte o bien a esa segunda profesión o para ir a la guerra. Los chavales no hacía falta en este caso que los políticos le indicaran dónde tenían que ir. Por desgracia, las familias enteras sabían que no les quedaba otro remedio por una cuestión de supervivencia que hacer lo que han hecho hasta ahora. Defenderse e intentar defender a su país, por desgracia. Pero sí es cierto que en otras guerras, cuando no existe ese nivel de seguridad, de que tú tienes que defender tu país y tienes que estar ahí, pues te ves obligado a que tu propio país te envíe a una guerra que tú no consideras tuya. Y es cierto que los políticos ni han pisado ni pisarán nunca, pero también es cierto que alguien tiene que dirigir los movimientos de la humanidad. No sé quién es el que tiene que hacerlo, pero de equivocaciones está claro que estamos llenos en todas las guerras. En las guerras, una de las cosas que vemos en las coberturas ahora es una grandísima precariedad de chavales que van a cubrirlas como freelance. Y en el caso de Ucrania, por ejemplo, cuando empezó la guerra, a mí me llamaron compañeros para ver si podía conseguir chalecos antibala. Había decenas de periodistas jóvenes en su primer conflicto, sin casco, sin seguro, sin absolutamente ningún medio. Y los medios de comunicación que los estaban utilizando no les estaban dando ninguna garantía ni ninguna seguridad. Sí, eso es cierto, es una triste desgracia que la hemos notado. Es cierto que los recién salidos de facultades de periodismo han visto muchas veces que, bueno, si me voy a una guerra como esta, donde tengo las fronteras abiertas, que no todas las guerras te permiten entrar, y en esta sí permitían entrar a todo el mundo que dijera que era periodista, pues a lo mejor me consigo hacer un hueco dentro del mundo del periodismo. Es una oportunidad que vieron, y fueron muchos los que intentaron llegar allí, fueron muchos los que intentaron hacer cosas. Claro, una guerra es cara. Tienes que pagar al fixer, tienes que pagar el hotel, tienes que pagar alimentos, los coches que te transportan, la gasolina de los coches que se vende en mercado negro muchas veces. En fin, se empieza a multiplicar. Las guerras son muy, muy caras de cubrir. Y eso siempre pensaron que, bueno, compartiendo gastos con otros dos o con tres, que le valdría. Pero claro, eso te puede valer en primer momento, la primera semana. Pero cuando te empiezas a dar cuenta que el medio que te va a pagar o que te va a contratar te va a pagar una miseria, porque no va a valorar tu trabajo, porque le va a dar igual tu seguridad. Entonces es cuando al mes o a los 15 días uno se viene. Bueno, tengo un caso, un compañero freelance, que me llamó, yo no lo conocía de nada, pero me puso un mensaje porque me seguía en redes y me puso un mensaje y me dice: oye Miguel, estoy aquí, ¿me puedes escuchar un momento? Entonces le contesté: sí, ¿qué te pasa? No, que acabo de llegar y me dedico a esto y entonces quiero empezar aquí porque a mí me gusta esto. Y entonces estaban empezando, ya había pasado lo de Bucha y en Irpin todavía estaban sacudiéndose allí, y le dije: pues mira, mañana hay movimiento gordo en Irpin, acércate, que nosotros tenemos que marcharnos hacia el sur, cambiábamos hacia el Donbass, acércate hasta allí
y que yo creo que allí vas a poder coger algo. Bueno, pasaron 3 o 4 días y no supe nada de él. Y cuando me llama cuando lo llamo yo al 5.º día, le digo yo, oye, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? ¿Te ha pasado algo? Tal? Porque no sé nada de ti, pensé que me ibas a mandar un mensaje. No, me voy mañana a España. Y le digo yo, ¿pero me ha pasado algo? Y dice, no. Es que, bueno, pero llegaste a ir a Irpin. Y dice, sí, llegué a ir y justo en el puente empezaron a sacudirme. Estaba yo solo. Empezaron a caer un bombardeo bastante gordo y bueno, te voy a mandar las imágenes. Una imagen que tenía grabada con una cámara y con una Osmo que llevaba, y la imagen se había dado la vuelta a la cámara, se veía él corriendo en el mismo momento del bombardeo hacia una casa donde una persona, un matrimonio que estaba en la casa, le dio refugio y se metió con ellos en el sótano de la casa. Y lo único que se pudo grabar a sí mismo, porque era un sótano totalmente vacío, no había nada, y se grabó a sí mismo y a las 2 personas, y lo único que se veía una cara de miedo que asustaba. No valía de nada tampoco esa imagen, y claro, y lo que me pasaba a mí antes cuando te conté lo de Sarajevo, correr tanto riesgo para no tener nada que contar. Y para que encima el medio para el que trabajas no tenía te medio, maltrate, era freelance, estaba intentando venderlo, con lo cual estaba al principio de todo y a los 4 días, él aguantó 4 días, pero como él, muchos que se vieron, que ni siquiera llegaron a vender una crónica porque se dieron cuenta que aquello era una guerra. Y perdieron, yo conozco casos de gente que perdió dinero. No, por supuesto. Y luego ves muchas veces pues, crónicas que se pagan en la guerra a 40 euros. A 40 euros sin valorar en absoluto y el nada. tertuliano debatiendo y peleándose sobre política española a lo mejor cobra varias veces más. O hablando incluso de la guerra cuando nunca he estado en ella o no sabe o no tiene... Bueno, en fin, eso sí que siempre ha habido y pasará, pero sí es cierto que una pena que no hubiera más apoyos, pues, sobre todo para los freelance al principio, porque fueron muchos los que fueron y se vinieron como muy descontentos. Reporteros Sin Fronteras llegó a repartir creo que 200 equipos de chalecos y cascos entre gente que se lo solicitó, que quería ir a... Claro, eso que dices es tremendo, ¿no? Es decir, que el reportero que está sobre el terreno gane menos que el tertuliano que está contando o dando su opinión sobre ese conflicto sin haber estado desde un plató de televisión, te dice mucho, yo creo, del estado del periodismo en España. Desde luego eso es muy fácil de reorganizar también, pero hay que pasar por una serie de... Hay que saltarse una serie de normas que llevamos muchos años dentro del periodismo con ellas y es difícil valorar a la gente que está trabajando fuera. Por suerte, tan solo las grandes empresas, por suerte para mí, yo estoy en una de las grandes empresas, nos ha dado apoyo y valoración, pero también ha sido con el tiempo. A partir de los siguientes conflictos que ha habido desde que yo he empezado, hemos ido ganando en seguridad, ganando en kit de supervivencias, en cursos. Ahora mismo en España ya hay, la Guardia Civil da cursos para periodistas, el Ejército también, y alguna empresa privada ya empieza a dar cursos para periodistas, que son fundamentales, pero que no lo sabemos los periodistas porque ni siquiera en las facultades se han dado, porque no lo sabían ni siquiera que se daban en España. Sí, yo tengo una sensación también de privilegio en el sentido de que trabajé para un periódico que me pagó seguros, me pagó traductores, seguridad. Nunca me sentí presionado para ir más allá del riesgo que yo podía tolerar. Y sin embargo veo ahora estos chavales que van totalmente desprotegidos, que apenas pueden llegar a fin de mes y que a veces eso les hace tomar riesgos innecesarios. Y a mí eso es lo que me preocupa, ¿no? Que la precariedad del reportero le esté poniendo más en peligro. Pero bueno, después de 40 años de profesión, 35 en conflictos, te llega la hora de jubilarte. ¿Y qué es lo que estás echando más de menos desde que lo has dejado? ¿Es los compañeros? ¿Es la acción? ¿Has superado la adrenalina? ¿O ya no la sentías quizá porque ya eras un veterano? No, lo que sí es cierto que, bueno, los últimos meses ya de Ucrania, joder, me costaba volver. Pero no me costaba volver por el hecho de que siguiera la guerra, sino decir, joder, es que yo ya no sé, llevo tantos meses viniendo aquí
que ya no sé si voy a volver otra vez a repetir lo mismo, a hacer lo mismo, no sé si ya era un poco que... Pero en concreto me pasó con un punto determinado. Supongo que haber cambiado de luego a Israel como cambié me dio otro vuelco en lo que estaba haciendo y volví después a Ucrania. Y ya a partir de ahí terminé y todavía no sé sentirme como un jubilado porque no paro de hacer cosas. Yo creo que... no creo. De hecho es así desde que me jubilé, es la primera vez que tengo agenda. O sea, yo nunca he tenido una agenda apuntando día a día lo que tenía que hacer. Ahora que cuando sí, estabas en activo. No, pero una agenda de apuntarme cosas que, bueno, pues antes tenía, pues si estaba fuera, bueno, pues tenía el día a día, levantarme por la mañana, ir a tal sitio, a tal otro que habíamos programado, y si estoy aquí en España, pues sabía que tenías que ir a trabajar o, bueno, pues algún día libre pero no, es que ahora día a día tengo que apuntar cosas porque entre otras cosas, nunca tuve mucha memoria, gracias a Dios, puedo olvidarme también de cosas que me han pasado a lo largo de la vida y así no me hacen tanto efecto. Pero sí es cierto que estoy muy ocupado, quiero seguir ocupado y siempre fui muy inquieto y me gusta apuntarme a todo lo que surge y son muchas cosas las que me surgen. Bueno, entonces es un descanso relativo, pero merecido. Te lo has ganado. Bueno, me lo he currado. Y yo creo que sobre todo lo que has sido es un hombre libre. Sí. Me gusta esta definición que has hecho porque sí me he sentido así. Pese a los altos y bajos que todos tenemos en nuestra profesión, y sí me he sentido así con lo que he hecho. Y sí espero que... Mira, ayer estaba viendo el telediario, estaban hablando de un personaje y sacaron unas cuantas imágenes y dije yo, esto es mío. Pero porque esa parte me gusta. Es decir, he formado parte de un momento determinado de la evolución de la historia de televisión española y creo que he cumplido con lo que se me había pedido y estoy muy contento con eso. Muchas gracias por estar aquí. Un placer estar contigo. Canal del Director y bueno, yo creo que lo han disfrutado seguro. A todos vosotros, ya sabéis, va a haber más entrevistas, suscribiros al canal y hasta muy pronto. Hasta pronto.